En todas las cardiopatías, todas, o cualquier otra enfermedad tipo valvular, terminan al final haciendo un cuadro con insuficiencia cardíaca. El corazón se vuelve insuficiente y es motivo por el cual hay una distribución ahí de gran cual que el gran es un cardiólogo que tiene escrito varios tomos. Y esa definición que nos da es letal. Cuando el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado, los metabólicos y al retorno venoso. Una cosa es que la presión arterial cuando los metabólicos y otro es el retorno venoso. Entonces la insuficiencia cardíaca puede ser un síndrome muy complejo, ¿no? Que es el resultado de cualquier daño estructural o funcional del corazón, ¿no? ¿Y quién es el que más trabaja en esto? El responsable de todo es el ventrículo izquierdo. Pues al tener falla del ventrículo izquierdo, ¿vale? Toda una falla del sistema cardiovascular, eso que tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los criterios para que nosotros consideremos que hay insuficiencia cardíaca? ¿No? Tiene que haber síntomas de insuficiencia en reposo o durante el ejercicio moderado, ¿no? Durante el ejercicio normal, nosotros siempre tenemos algún tipo de síntomas, cansancio o cierto grado de ritmo. Tiene que haber una evidencia objetiva, presumiblemente la evidencia objetiva tenemos empezando desde las placas radiográficas que ven cada determinado crecimiento del corazón, los electrocardiogramas y el que más se acerca a darnos una función del corazón es la ecocardiografía, ¿no? Porque nos va a dar un tipo de disfunción, porque ya les decía que en la ecocardiografía ustedes van a ver funcionar el corazón, entonces van a ver cierto mal funcionamiento en la contractilidad, por ejemplo, del ventrículo. El ventrículo no se contrae adecuadamente y eso se ve en el eco. O las paredes, el septum ya no hay un buen desplazamiento del septum, entonces se ve. El eco es uno de los diagnósticos más precisos que hay de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y otro de los criterios sería que no hay una respuesta adecuada al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Siempre en todo, cuando nosotros hacemos un estudio, los dos primeros criterios deben cumplirse de todos modos. ¿Cómo es el panorama de la insuficiencia cardíaca? Para que vean ustedes cómo la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que azota, ¿no? Azota dentro de las enfermedades de las personas. La prevalencia más o menos en Estados Unidos es de 5 millones. Miren ustedes y esto tiende cada día a ser más, ¿no? Es una incidencia más o menos de 500, 1000 personas que se suman por año al daño de insuficiencia cardíaca. Para que vean ustedes cómo afecta en la economía, esto es para que tengan una idea que se ve afectado en todos los estados. Hay 12 a 15 millones de consultas por insuficiencia cardíaca, ¿no? 6.5 millones de hospitalizaciones al año. Ellos lo hacen con el fin, como el seguro en Estados Unidos, la salud en Estados Unidos, igual casi que acá, es manejada por los seguros, entonces todo lo miden en plata. No se olviden que acá también la salud ya se está midiendo en eso. Todas las clínicas privadas que había en Lima han sido compradas por Seguro Pacífico, Seguro Primo, todos los seguros ya lo tienen en sus manos. Y eso es lo que no debería ser. Deberíamos hacer consorcios de médicos que ponemos las clínicas. Al final vamos a ser los explotados de ellos, de estos seguros, igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos el médico es una persona dependiente de los seguros. Trabaja para los seguros. Miren cuántas hospitalizaciones por año hay. 900.000 hospitalizaciones por año. ¿Cuántas camas se necesitan para atender este tipo de enfermedad? Y un costo anual casi de 30 billones de dólares. Entonces, ellos lo sacan fácilmente porque ellos tienen todo ya portabilizado, computarizado, viendo lo que les cuesta a ellos más o menos este tipo de enfermedad, ¿no?
La prevalencia en la población europea no deja de ser igual o mayor, ¿no? Está en el rango del 0.4 al 2% más o menos. 10 millones de pacientes tienen más o menos con esta. O sea, miren, los dos tenemos los dos extremos de los países avanzados. La insuficiencia cardíaca aumenta rápidamente su prevalencia con la edad. La edad mediana es más o menos 74 años. No se olviden que la edad promedio de vida ahora es 90 años, de 85 a 90 años. No es tan cierto cuando nos dicen que nuestros antiguos incaicos vivían más. Ustedes vean cuando salen los guerreros, todo, el promedio de vida antes era más de 35 o 40 años. Ahí se van muriendo. Nosotros con la medicina, con los medicamentos, con el estudio, con la aparición de nuevos médicos calificados como ustedes, el promedio va a ir aumentando, es mayor. Entonces el promedio de vida ahora es mucho mejor, ¿no? Cuando no quieren vivir más, ¿no? En nuestros días se está haciendo su promedio de vida de 120 años, para que llegue a eso. El pronóstico de esta enfermedad en general es malo. El pronóstico de la enfermedad de insuficiencia cardíaca, una vez diagnosticado, es malo, y vamos a ver por qué. El promedio de vida después que se diagnostica es corto. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, una vez diagnosticados, mueren en los próximos 4 años. Miren, ustedes diagnosticaron hoy día y el paciente tiene un periodo cortísimo, ¿no? Y en los pacientes cuando vienen con una insuficiencia cardíaca severa que necesitan una unidad de cuidados intensivos, el porcentaje de compromiso es mayor, que llega al 50% que mueren al año los pacientes diagnosticados. Esto casi está como nuestros pacientes que entran a UCI. Nuestros médicos se ven en una incapacidad tal que el paciente que va a UCI tiene un 50% de mortalidad, por más que el médico solo apenas entra, le está dando el último. ¿Qué ha salido de antibióticos ayer? Ese le da 300, 400, eso le da, no me interesa. Tratan de salvarlo pero hay una incapacidad para salvar a nuestros pacientes. La SUSI, los que son museólogos, van a verse que están con camisa de fuerza, ¿no? Casi como si estarían frente a una insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la esta insuficiencia cardíaca? Entonces es una de las causas que hemos visto por estadísticas más frecuentes de internamiento, ¿no? Y mientras más edad tenemos, más incrementa la incidencia. Ya hemos visto que es causa frecuente de hospitalización en los ancianos, hemos visto que la mortalidad es más del 50-70%, cuando hay sobre todo NIA 4, ya saben lo que es NIA 4, ¿no? El estado de lista que sabíamos. En la clase 4 los pacientes cuando tenemos un paciente clase 4 la frecuencia es altísima, ¿no? ¿Cuáles son las causas que aumentan esta frecuencia de mortalidad o de gravidez en nuestros pacientes? El envejecimiento de la población, ¿no? La mejora en la sobrevida en infarto de miocardio. No se olviden ahora, por ejemplo, que en general cuando hablamos de infarto de miocardio ya nadie muere mucho cuando se le detecta a tiempo. Se lo lleva a la unidad, se le pone su revascularización o los famosos stent y el paciente tiene un periodo de sobrevida, pero ya entra en un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Reducción de la mortalidad en hipertensión arterial. Eso les había dicho cuando hablamos nosotros de hipertensión. Hay que tener un buen tratamiento con los pacientes. Y un buen tratamiento, acuérdense, no consiste en un tratamiento caro, como la mayoría de nuestros cardiólogos, nefrólogos, internistas están buscando la pastilla más cara, no sirve. La pastilla más cara, les decía el otro día que son los ARA2, solo sirven para presiones leves a moderadas. Valsartán, losartán, candesartán y irbesartán, todos los tanes. Mejor son los viejas, enalapril y sinopril, empezando con el captopril, que no sirve para tratamiento, les dije, métanse en la cabeza, solo sirve para emergencia, porque el captopril su efecto es 3 horas, mientras que el efecto del enalapril es 10 a 12 horas.
Tampoco el tratamiento es una tabletita al día, el tratamiento es 2 veces al día. Y hay otros que sí se pueden dar una vez porque duran 20 a 24 horas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un buen tratamiento de enfermedad cardíaca, vamos a tener un mejor periodo de sobrevida, ¿no? Y aumento en la prevalencia también de la cardiomionopatía y hepática. Ahora será tratamientos sin cardiomiopatías, ojalá con el tiempo. Ya el otro día ustedes habrán visto que se está creando un corazón que va a ser fijo, o una batería, o un sistema de batería que va a durar 5 o 10 años. Si llega a eso, va a haber los famosos trasplantes de ventrículo izquierdo, que van a reemplazar al ventrículo izquierdo, los microbombas. Ojalá que se llegue a eso. Nuestros ingenieros están trabajando en esto arduamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si yo tengo un paciente desde el electro o desde la radiografía con hipertrofia ventricular izquierda, es un paciente de riesgo alto. El envejecimiento, no es lo mismo tratar a un joven que tratar a un paciente de 80-85 años. Yo tengo un factor de riesgo grande. Si el paciente que recibo tiene una enfermedad coronaria conjunta, también aumenta el factor de riesgo. Si es una hipertensión arterial no controlada por un mal tratamiento, igual, o por una falta de tratamiento, a cada rato vemos pacientes que no cumplen con tratamiento. Eso ustedes tienen que disciplinarlos, decirlos, asustarlos. No asustarlos, decirles la verdad. Usted sigue con un cuadro de hipertensión, va a perder la memoria, que las arterias se complican desde la cabeza a los pies, pierde la visión, hay infarto, pierde su riñoncito, hay problemas respiratorios, todo se complica. Entonces al paciente hay que hablar completo, a veces no les hablamos, no les decimos la verdad, ¿no? Estoy perdiendo la visión por la edad, no es la edad, es la hipertensión arterial. La diabetes mellitus, acá hay que hablar. El diabetes mellitus ustedes tienen que conocer al revés y al derecho, todas las complicaciones que hay para que al paciente lo pongan ustedes pilas y no más vuelva a cometer errores. La mayoría de pacientes hipertensos o diabéticos no cumplen con dieta ni tratamientos, y es importantísimo esto. Otro de los temas es la obesidad. Ya de eso creo que en endocrinología se les va a hablar sobre metabolismo, sobre el síndrome metabólico, y ahí ustedes van a ver todas las complicaciones que hay en obesidad, ¿no? Y los fumadores, felizmente en fumadores lo vemos nosotros ya mucho fumar, por lo menos antes teníamos un 80% y esto ha bajado un 20 o 15% de fumador. Y esto es bastante grato, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de la insuficiencia cardíaca con los factores? Coordinando con los factores de riesgo. Miren, acá entra a tallar los pacientes que tienen colesterol alto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo mayor que tenemos en varones? En mujeres es poco. Y miren la edad de 65 al 94%, cuando hay colesterol se incrementa el factor de riesgo. Hipertensión arterial, igual. Este es un cuadrito más o menos para ver los factores de riesgo. Miren en varones a edades bajas cómo no cumplen con su tratamiento, factores de riesgo altísimos, 4, 7 y mujeres. Las mujeres con diabetes casi no cumplen el tratamiento y tenemos después todas las complicaciones. La hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma lo detectamos nosotros en hombres es altísimo, 15%, ¿no? Y en hombres jóvenes, los adultos se cuidan más porque ya comen menos también y tienen otro tipo de vida, una vida más tranquila. Fumadores, que es poco, antes los cuadros eran altísimos en fumadores, ahora es muy poco, ¿no? Seguimos, porque decíamos, hablamos de hipertrofia del ventrículo izquierdo porque decimos que el ventrículo izquierdo es el encargado de los daños que puede ocurrir en insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este tipo de riesgos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Miren, falla cardíaca y enfermedad coronaria. Miren lo altísimo que es, ¿no? Como el paciente que solo tiene hipertensión
y miren al paciente que tiene hipertensión más hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es altísima la incidencia, ¿no? O sea, más alta es la incidencia de insuficiencia cardíaca del paciente que se acompaña de hipertrofia ventricular izquierdo que el paciente que es hipertenso solo y está bien tratado, ¿no? ¿Cuál es la etiología? La etiología para que haya insuficiencia cardíaca, tenemos sobrecarga de volumen, pacientes de tipo insuficiencia cardíaca congestiva, sobrecarga de presión, pérdida de miocardio. Decíamos que el miocardio en las diferentes enfermedades, y les hablaba cuando hablamos nosotros de insuficiencia vital, ¿no? Que el ventrículo izquierdo empieza a crecer y se defiende como hipertrofiando sus paredes para mejorar su contractibilidad. Pero eso tiene un tiempo. Después que se agota, empiezan las paredes a hipotrofiarse y se vuelve una bolsa. Entonces vamos a la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada no es más que una bolsa del corazón, las paredes son muy delgadas. Entonces la miocardiopatía es una pérdida del miocardio, es la forma de perder el miocardio, por cansancio, por agotamiento, que eso no se hace felizmente en el cuerpo en un año, se hace a través de años. No le hacemos caso y el miocardio, por eso cuando se da tratamiento se dice hay que mejorar el miocardio. ¿Por qué se mejora? Porque se mejoran las paredes, su contractibilidad. Pero si no hay tratamiento, eso se vuelve una bolsa. Una bolsa ya no responde a nada. La contractibilidad y el volumen de eyección es pobrísimo, bajísimo, ¿no? Entonces la disminución de la contractibilidad va de acuerdo a la fibra miocardial. Entonces también va a haber problemas de restricción al llenado. Esto, cuando hablamos de restricción al llenado, estamos hablando de las diferentes valvulopatías también, que van a dar problemas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces la enfermedad coronaria, que afecta todo el músculo, la hipertensión arterial, la cardiomiopatía dilatada, son las causas más importantes a nivel mundial para que haya insuficiencia cardíaca, ¿no? Hasta 30% de los pacientes con miocardiopatía tienen una causa genética, acuérdense. Nosotros en la mañana veíamos un jovencito que no llega a los 30 años, con una miocardiopatía dilatada que no deja ni sentarse. Entonces, ahí pensamos que si no es adquirida, es una cardiopatía dilatada de tipo genético o congénito, que eso también hay que buscar. Hay diferentes enfermedades que llevan a la miocardiopatía dilatada, ¿no? No está de más decirle que ya hemos visto que hay miocardiopatías dilatadas, lo acabamos de mencionar, que se deben a problemas valvulares, ¿no? A diferentes daños valvulares, por diferentes lesiones congénitas del corazón, también llevan a esto por agotamiento y a través del tiempo. Eso se les ha hablado y les va a seguir hablando la doctora cuando les hable de insuficiencia aórtica, de estenosis aórtica, creo que ya les habló. Entonces, esto es lo que les decía de antes. Nosotros cuando van a ver ustedes revisar libros o van a tener conferencias, les hablan mucho de remodelado ventricular o remodelado cardíaco. El remodelado no es otra cosa que cuando el corazón está así dilatado, miren, con las paredes ya destrozadas, se logra hipertrofiar. ¿Y por qué se llega a esto? Por isquemia, 1, y por agotamiento 2. Miren, acá hay un infarto, ¿no? Trata de defenderse, se engruesa un poco para reemplazar a esta necrosis del miocardio, pero como no recibe tratamiento, no ha mejorado, ahora se vuelve una miocardiopatía dilatada con pérdida de sus paredes. En esto yo era incrédulo, pero yo he visto pacientes, también tienen que saber ustedes, hay pacientes que se le está dando tratamiento con células madre inyectadas de frente en músculo cardíaco y está dando excelentes resultados. Ojalá que alguien de ustedes se dedique a eso, se siga dedicando más gente, porque eso requiere tiempo, requiere dedicación, dinero y un poco de equipaje, de equipamiento y coordinación. Hay cosas que no se puede trabajar, el médico solo tiene que hacerlo porque
equipo, un biólogo, acompañarse de alguien, ¿no? Se está logrando esto. Yo he podido observar con asombro que hay remodelación, se mejora la es importante, pero estas láminas es importantísimo para que vean cómo la necrosis destruye y miren lo que deja, ¿no? Entonces, ¿va a dejar qué? Corazones aneurismáticos. Así como hablábamos de aneurisma de aorta, hay ventrículos, aneurisma del ventrículo izquierdo, porque así se pone delgadito, como una lámina. Y con la presión que hay exige, si el paciente exige fuerza, se vuelve aneurismático. Pues hay aneurismas del ventrículo izquierdo, esa es la forma como se presenta. Otras etiologías que hay para la insuficiencia cardíaca tenemos ahí. Bueno, ya hablamos de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, de esto hablamos desde la primera clase de hipertiroidismo, ¿no? La acromegalia, el estereocromocitoma, el síndrome de Cushing. En el embarazo también se presenta un tipo de miocardiopatía, no se sabe cuál es la causa, pero durante la gestación parece que hay una causa genética. Las damas presentan la famosa miocardiopatía periparto. Las damas dan a luz hoy día y al siguiente día van a examinar y tienen un soplo de gloria. Entonces ¿qué tienen? Una insuficiencia mitral. Y entonces todo el mundo viene, el médico que nunca lo examinó, al residente lo recrimina, eres un incapaz, no has visto a tu paciente, el residente lo agarra a patadas al interno, ¿cómo no has podido escuchar el corazón? Todo el mundo se echa la culpa, al final esa paciente entró sin soplo. Y después los padres tengan cuidado con esto, no se vayan ustedes a asustar. Llévenlo acá, se presentan las famosas miocardiopatía, o un soplo tremendo. Nosotros tuvimos hace 8 años, exactamente, una paciente que fue de Guayza, que había dado a luz. Después de dar a luz, un poquito de edemas y se empieza a agitar y lo auscultan, y un gran lío. Total, en ese tiempo a la paciente de vergüenza le consiguieron su válvula y lo mandaron a ándate al alcohólico unánime para que te cambien. La paciente entró con su historia, tremenda historia. Paciente que ingresa con cardiopatía reumática, le habían puesto. Miren, ¿no? Todos los errores que cometemos a veces por falta de conocimiento. Ha dado a luz con éxito, sin necesidad de poner la cesárea, y se lo envían para el recambio valvular. Total que lo vimos y no parecía, no había historia, se hizo una buena historia, no había historia de cardiopatía reumática, nada. Al final, después de 2 meses, fue desapareciendo el soplo y nos regresamos la válvula raíz. Y la paciente salió sin soplo. Entonces, estas son las famosas miocardiopatías peripárticas. Yo lo cuento para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es la frecuencia de esto, ¿no? Entonces, esto que no les asuste. Esto cursa con dilatación que parece una valvulopatía. Cualquiera se equivoca. Entonces, esto requiere hacer una buena historia de la paciente. Hicimos sus ecografías, todo, no había modo pues, de que sea un problema traumático, y cada día lo observamos y la disminuimos con el tratamiento. Le dimos tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Digitalización de diuretas, pues nada, puede disminuir, ¿no? O puede haber también problemas de tipo familiar, en 10 o 15% que hablamos de tipo congénito, ¿no? O el abuso de sustancias. No se olviden que el abuso de sustancias, hablábamos de anterior, que nos llevan a miocardiopatías. Los que hacen abuso de alcohol y sobre todo de malísima calidad, les hablé de algunos tipos de alcoholes que son buenos y malos. A veces por falta de cultura no conocemos, no leemos cuál es un buen alcohol, ¿no? El uso crónico de anfetaminas. ¿Ustedes consumen anfetamina? Antes, nosotros cuando estudiábamos consumíamos anfetamina. 50 centavos que nos costaba la anfetamina en la farmacia y la vendía libre. ¿Y para qué lo compramos? Tiene que confesarlo, para no dormir. Tomábamos una anfetamina en la noche y no necesitamos café. No dormíamos, estudiábamos todo el día, al siguiente día veníamos caminando agilitos, no nos daba apetito todo. Y dábamos un buen examen, la mayoría de estos, ¿no?
pena. Porque muchos terminaban con el famoso del espíritu, ¿cómo se llama? Muchos médicos no terminaron su carrera. ¿Ah? No. Que termina con estrés y después te desestabiliza completamente. Tiene su nombre, yo diré. Entonces ya no se ve eso, porque quita el apetito encima. Y a la semana no nos acordamos nada de lo que vemos. Igual nosotros no acabamos nada. Sí me desocurre. Igual no me acuerdo. No, varias de ustedes ya han consumido. Saben en qué decirles, porque ustedes a veces o hay colegas que no leen. ¿Saben dónde viene cantidad de anfetamina o no? ¿Red Bull? La anfetamina está viniendo en el Herbalife y en el otro. Va a comprar. Va a comprar. Eso por eso es que no se vende en farmacias. Un poco de leche de soya con su anfetamina. Le doy a ella y lo pone en pila. Le quita el apetito. Por eso que el Herbalife lo venden para el dolor de huesos, para el dolor de cabeza, para el colesterol. Es el engaño. No se olviden, esto tiene que hablarles para que conozcan. El Herbalife y el otro, ¿cómo se llama? Herbalife, acaba de tener un juicio en Estados Unidos. Y Herbalife. Engañaba públicamente folletos. Y hay pacientes claro, que están Herbalife. mejorados, tienen una multa de 2.000 millones que los que han consumido o presentan una factura pueden ir a cobrar en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el juicio está bien hecho, porque estos son unos mentirosos. Ustedes habrán escuchado familiares que me dicen, toma Tourmaline, que es buenazo hasta para ver mejor. Entonces para todos los recetas. Entonces ya ustedes no se pueden dejar sorprender, es que esto lo ponen como una cosa para que sepan. Pero esto a propósito de esto, del uso de anfetamina, porque muchos decimos, igual que les decía el otro día, si usamos anilinas, eso no usamos. Igual las anfetaminas. Muchos familiares lo dejamos que lo usen por desconocimiento, no que me han dicho que es bueno para el dolor de hombro, toma nomás, que es especial, que trae, le meten células especiales, nadie nos palabrea por ahí, no trae nada, es un poco de leche, ¿no? Es igual que la otra leche que nos gusta recetar a los médicos para darle, ¿cómo se llama esta leche? ¿Magnesio? De magnesio. De magnesio. Ensure. ¿Qué es la Ensure? Un poco de leche de soya con fresco B. Ya acabó. Y hacemos que nuestra familia gaste 90 soles, una lata, eso te va a alimentar. Eso está bien, pues darle a un viejito que no tiene dientes, pero van a ver médicos recetando Ensure a jóvenes. Qué graciosos. No tienen ni criterio lo que recetan. Se dan cuenta nuestra ignorancia en todo nivel. Pues para eso ustedes tienen que empaparse del uso de la cocaína. Y eso tenemos que tener, nosotros los médicos tenemos mucha tendencia a recetar cocaína. ¿Acá? ¿O no? ¿Acá? ¿No? ¿Acá? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque tampoco leemos. ¿Quién no ha consumido el tramadol? Puro cocaína, y a veces lo damos en cantidad. ¿No? Otros jarabes que se dan. Codeína. Codeína. Entonces tenemos que tener cuidado. Todo esto sí es verdad que mejora la tos, mejora el estado de ánimo, pero miren lo que podemos terminar. ¿No? Es importante cada cosa que ustedes sepan. ¿No? Agentes quimioterapéuticos también producen insuficiencia cardíaca. ¿No? Dentro de ellos la sulfuricina, ¿no? Antraciclinas, la ciclofosfamida, que era usada antes para todos los problemas de cáncer. ¿No? Entonces, todos estos productos producen un daño al miocito. Se está cambiando ahora, porque ahora se está usando mucho en cáncer ya biológico. Son más caros, pero un biológico cuesta costar una ampolla de 2 centímetros, 7.000, 8.000 soles. Felizmente el gobierno está enfrentando eso y tratando a los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Por el daño que demostraron los pacientes. ¿No? La interleuquina, ¿no? Que producen miocarditis de tipo eosinofílico. ¿No? Agentes farmacológicos como las catecolaminas, también son aminas en dosis altas, es cardiotóxico. ¿No? Medicamentos sinotrópicos, no se olviden que cuando damos algún tipo
muchos usan el MUSI. ¿Qué se usa? Estos medicamentos. La dopamina y la dopamina. ¿Cómo no va a ser tóxico si ustedes ven que hay, a veces salen alarmados, produce mucho? Si es verdad que ella entra con un cuadro séptico, yo le salvo la vida, le pongo dopamina porque la presión no tengo en cero, lo subo. Pero ¿qué hay que controlar dosis? Si ya no puedo ayudarle, no lo dejo porque me va a crear un problema. Porque ¿qué pasa? Produce vasoconstricción periférica. Y esos son los casos que ven ustedes en la prensa, que terminamos cortando por necrosis los dedos de los pies y de las manos y de los pies, por la necrosis secundaria que produce. Entonces hay que tener cuidado con estos productos, con estas catecolaminas a dosis altas, por eso que se usa en microgotero y con bastante cuidado. A veces lo usamos con una tranquilidad, no lo va a sanar porque nos dijeron que es bueno que eso lo saque, pero no vemos el efecto secundario y después estamos frente al juez porque el paciente no lo entiende. Me salvó la vida esa paciente que hizo un problemón en el obrero, ¿no? Que quería plata y después terminó sin nada porque se le demuestra después que son los efectos. Y desgraciadamente lo que pasa es que no le decimos a la familia por temor. No le ponga eso, se muere. Entonces estamos a veces el médico está entre dos en una balanza, ¿no? Entonces esto es importante. Medicamentos sinotrópicos que les acabo de hablar que ocasionan esta, ¿no?, exacerbación por insuficiencias cardíacas previas y graves. Otras etiologías, agentes tóxicos como el plomo, el arsénico, el cobalto, ¿no?, el mercurio. Ahora se está quitando del mercado hasta los termómetros de mercurio, porque ¿qué pasaba en los hospitales? Se quebraba un termómetro y se lo botaron el mercurio. Nadie decía acaso no teníamos. Ahora se está obligando a usar ya en hospitales los termómetros digitales, que es puro sistema eléctrico, ya no tenemos. Esto lo están quitando del mercado. Miren cómo cada día se quita cosas. Toxinas endógenas, las uremias, hay que tener cuidado con los pacientes que sufren uremia frecuentemente, las insuficiencias renales. Cuadros sépticos, los factores de necrosis tumoral. Los factores de necrosis tumoral los tienen altamente los pacientes gordos, ¿no? Las enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la polimiositis, todos estos van a terminar haciendo insuficiencia cardíaca de tipo congestivo. Las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, hay poco, pero también las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis también, ¿no? Y las miocarditis virales, las miocarditis por HIV, las meningitis por Chagas. No se olviden de investigar Chagas cuando había una miocardiopatía. Nosotros tenemos una zona chagásica que es Arequipa. Pues siempre hay que preguntarles si el paciente es de Arequipa. Y zonas fuera del país tenemos Argentina y Brasil, que son zonas endémicas de Chagas, ¿no? Ahí cuando vayan ustedes a escuchar una conferencia van a escuchar puro Chagas, ¿no? Deficiencias metabólicas como el Benberi, ¿no? Deficiencias de carnitina. Antes se usaban muchas carnitinas, se empleaban en pacientes cardíacos, ya no usamos, desapareció. Coenzima Q10, hemoglobinopatías como la talasemia, que hay poco, ¿no?, donde hay sobrecarga de hierro por transfusiones repetitivas, esferocitosis, estados de gasto cardíaco alto, que lo vimos al comienzo, como el hipertiroidismo, la anemia, ¿no? Fístulas arteriovenosas. Bueno, las fístulas arteriovenosas también es obligatorio en pacientes renales, también van a producir esto. Enfermedad de Payet, enfermedades valvulares, ya lo dijimos, y hay un tipo de enfermedades idiopáticas, un 10 a 20% que van a sufrir también diciendo que no empiezan a presentar insuficiencia cardíaca. Estos son más o menos los criterios para definir insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. La insuficiencia derecha casi siempre retrógrada. La insuficiencia cardíaca derecha es retrógrada, es de tipo agudo, es de alto gasto,
es de tipo congestivo, porque hemos hablado que hay hasta hepatomegalia a través de las clases, y es de tipo diastólica, mientras que miren, así de fácil es la izquierda, es anterógrada, es también crónica, mientras que la otra es aguda, es de bajo gasto, no es de alto gasto, por eso que hay frío, el paciente está con desgano y es de tipo sistólico. Esto sería la diferencia entre los dos tipos de insuficiencia cardíaca. Pero en sí, cuando estudien ustedes la insuficiencia cardíaca, más estudian la insuficiencia cardíaca que es de tipo agudo, de tipo crónico, que es de tipo por falla del tipo izquierdo, ¿no? Acá tenemos alguna prevalencia de la insuficiencia cardíaca que es bueno para que ustedes lo sepan. Más o menos Estados Unidos lleva la cabeza, ¿no? Finlandia, Inglaterra, Suecia, España, ¿no? Y Portugal y sus países nororientales, que son los últimos, los menos también por tipo de población, ¿no? Por la cantidad de población. Pero miren, ¿quién gasta más? ¿Quiénes tienen más insuficiencia cardíaca? O sea que nosotros debemos estar casi al final. Estos son los estadios de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Quiénes están en el riesgo de la insuficiencia cardíaca? Alto riesgo de insuficiencia cardíaca debido a presencia asociados con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, cardiopatia estructural, hipertensión, obesidad, enfermedad aterosclerótica, diabetes, síndrome metabólico. Todos estos pacientes están con un alto grado de ser insuficiencia cardíaca. Pacientes B, pacientes con enfermedad cardíaca estructural, todas las valvulopatías, los que tienen daño valvular o del centro, ¿no? Infartos previos, remodelado del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda, transfusiones de eyecciones bajas y valvulopatías asintomáticas. Pacientes de enfermedades cardíacas estructurales sin síntomas previos de insuficiencia, pero que presentan disnea, fatiga y tolerancia reducida al ejercicio. Ahí estamos acercándonos a las clases funcionales de NIA que habíamos hablado. Y en los pacientes últimos de insuficiencia cardíaca propiamente dicha, cuando la insuficiencia cardíaca es refractaria, quiere decir que no responde al tratamiento y requiere intervenciones especializadas. Estos pacientes son los pacientes que deben ir al trasplante, ¿no? El trasplante cardíaco, después de todo, no es nada del otro mundo. Hacer un trasplante es facilísimo para los que están. Trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante hepático, trasplante renal. Entonces, el trasplante no se hace todos los días, casi. Si habría dadores, se haría permanentemente. ¿Qué es lo caro en los trasplantes? Es los medicamentos inmunosupresores. Un paciente renal gasta alrededor de 20.000 soles solo en medicamentos inmunosupresores. El de hígado está gastando 40.000-50.000 soles. El de pulmón y corazón mucho más, porque más tiempo para adaptarlo al organismo, ¿no? Bueno, esto es para que vean cómo es la presión de llenada ventricular en la insuficiencia cardíaca. Miren lo normal de un volumen y insuficiencia cardíaca es menos del 50%. Entonces ese organismo está con un gasto cardíaco pobrísimo, ¿no? Esta es la ley de Laplace, ya saben ustedes. La tensión es igual a la presión por el radio sobre el grosor de la pared. Es la fórmula que se emplea siempre para ver tensión cardíaca. ¿Quién nos da la respuesta neurohormonal? La aldosterona 1, la angiotensina 2 y la norepinefrina, ¿no? Nosotros mejoramos estos mecanismos y vamos a tener nosotros una mejoría en la hipovolemia, porque no se olviden que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca estamos hablando de hipovolemia. Nuevamente, perdón al lado, ¿no? Acá lo ven cómo está hecho una bolsa ya el ventrículo izquierdo. Mecanismo de compensación. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos y las consecuencias de ellos? Cuando hay retención de sodio y agua, ¿qué pasa? Hay aumento del volumen intravascular con incremento del gasto cardíaco y presión arterial.
¿Cuál es la consecuencia deleteria? Aumento del estrés parental, congestión pulmonar y sistémica. Muchas veces en este caso vamos a ver esa edema pulmonar o a los famosos derrames. Cuando hay vasoconstricción periférica, ¿qué hay? Aumento del retorno venoso. Si nosotros hacemos contracción periférica, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión arterial. Pero como consecuencia deleteria tenemos aumento del estrés parental, congestión pulmonar. Cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumentamos el gasto cardíaco. Por eso que en enfermedades valvulares han visto que el corazón trata de mejorar su gasto cardíaco haciendo cuadros de taquicardia o haciendo cuadros de hipertensión arterial, dos mecanismos lo mismo, ¿no? Y cuando hay aumento de la contractibilidad, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Aumentando la cantidad de movilización de oxígeno. Estos son los mecanismos de compensación. A largo plazo, ya les decía antes, la hipertrofia cardíaca, con eso mejora el gasto cardíaco, ¿no? El efecto beneficioso de aumentar la generación de fuerza causado por un número de unidades contráctiles, le pide más trabajo a los argómeros, ¿no? Y la consecuencia sería alteraciones funcionales y estructurales de las proteínas dentro del hígado, la fatiga. Pues se transforma eso en un desbalance y hay fibrosis y terminamos en la cardiopatía dilatada. Y la dilatación de cámaras se dilata para aumentar el volumen latido, pero va a haber estrés parietal y insuficiencia valvular secundaria. Esto se da ¿dónde? En la dilatación de cámaras, cuando hablamos de hipertiroidismo. Que el hipertiroidismo es una enfermedad de vasodilatación. Entonces hay insuficiencia valvular aórtica. También hay valvular central, pero es menos. La valvular aórtica es la más notoria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca? Son la disnea en primer lugar y la fatiga. Ya saben lo que es fatiga, lo definimos en la primera clase. Esto va a limitar la tolerancia al ejercicio, retienen líquido, por lo tanto va a haber los famosos edemas, ¿no? Hay congestión pulmonar y edema pulmonar, edema periférico del intersticio. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos? Disnea al esfuerzo, reposo. Hay fatiga por el tipo de enfermedad, hay cansancio, hay ortopnea, hay disnea paroxística nocturna y hay tos nocturna. ¿Cuáles son los signos típicos? Crepitantes pulmonares, inclinación valvular a 45 grados, taquicardia, tercer grado, taquimia, edema de miembros inferiores. Acá era cuando estén mirando la insuficiencia cardíaca derecha, acá es cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Hepatomegalia y ascitis. Allá cuando hablamos, estamos hablando puramente de insuficiencia cardíaca derecha, ya cuando la enfermedad está igualito, cardiomegalia, ruido, soplo cardíaco, distribución. En el ecocardiograma vemos una distribución de ventrículos, ¿no? Elevación del factor diurético. Este es importante. Criterio de Framingham. Framingham es un investigador que se tiene varias cosas a investigar y en una de ellas es insuficiencia cardíaca, ¿no? Miren, tenemos dos tipos de criterios, criterios mayores y criterios menores. Siempre se tiene que cumplir por lo menos dos mayores o dos menores o mayor para que nosotros hablemos de insuficiencia cardíaca, porque esto les van a hacer mucho consulta. Paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes al toque tienen que ver un paciente que no tiene incomunicación, está con frecuencia de 60 por minuto, no está presente, o no tiene disnea. ¿Qué insuficiencia cardíaca es? Veo los colegas cirujanos, médicos generales, todos, al toque no hay insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que conozcan estos criterios. Disnea paroxística nocturna se le pregunta, no tengo. Inculcación lingular se ve, no hay. Estertores a la auscultación, ya ustedes saben auscultar los estertores crepitantes, superpitantes, todo. Cardiomegalia, una placa, si tiene la placa a la mano.
Edema agudo del pulmón, no hay. Galope, ya han escuchado ustedes cómo es el ruido de galope, es como un gato de cabello. Los ruidos cardíacos en taquicardia, es el ritmo famoso de galope. El flujo hepatovehicular, se le presiona el hígado estando sentadito y vamos a ver si la yugular inmediatamente se hace visible. Entonces no hay pérdida de peso, no hay, ¿no? Y si hay un tratamiento previo a alguna enfermedad. ¿Cuáles son los criterios menores? Edema en miembros inferiores, es muy fácil de examinar, ¿no? Cómo está la fobea, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, un simple examen. Si hay una hepatomegalia, les decía que van a encontrar un hígado hasta de 20 centímetros, tremendo hígado, ¿no? Capacidad vital, ¿cómo está su capacidad vital? ¿No? Taquicardia, ¿cómo está la frecuencia cardíaca? Voy a un paciente que me llama con insuficiencia cardíaca, que está con frecuencia 60, 70, no tiene criterio. Esto es para aclarar nuevamente signos y síntomas que estamos hablando. Hay disnea de reposo, de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, hay malestar abdominal, epigastro cuando hay hepatomegalia, náuseas o anorexia. Ustedes saben si un paciente está con una tremenda hepatomegalia, está con los hepatocitos comprometidos, no podrá comer, no va a poder comer. Entonces viene la anorexia, ¿no? Hay edema podálico, se ponen los trastornos del sueño, la noche de los días. Hay ortornea, tos, hay ascitis, eso se ve, y aumento de peso. El aumento de peso no es porque aumente el músculo, sino está incrementando su factor de agua, ¿no? Que el índice es importante, porque a veces ustedes vienen, traen un paciente y dicen, uy, mi papá está perfecto, está bien, sí, está gordito, pero ve todo llenecito. A mí me llevaron una vez un paciente así, y los cultos estaban chidos. Lo único que se cansa, no puede caminar, debe ser por su edad. Lo hospitalicé 3 días y en 3 días lo hice perder 12 kilos de peso, solo con violencia. Entonces este paciente, la familia a veces no se da cuenta del estado que está con eso tienen que tener ustedes en cuenta. Esa ganancia de peso, ganancia de agua y justicia, es otra cosa que es. Trastornos de la concentración o la memoria. ¿Por qué? Porque hay edema acá también. Cuando hablamos de anasar, que les dije que el edema en anasar que se la pone los pesos, pero no es por partes, ¿no? Hay cuadros de exposición porque no comen, tolerancia, disminuir el ejercicio, el que va a caminar, pérdida de masa muscular, no hay oxígeno, ¿no? Y la urgencia. Puede haber nicturia, y dijimos nosotros el signo de nicturia, que era signo de qué? Bueno, insuficiencia cardíaca izquierda, es un signo precoz, dijimos, cuando hablamos en las clases de primeras. ¿Cómo se hace la inspección venosa? Infiltración yugular, ¿no? Signo de turno 1. Ondas gigantes en el pulso yugular. Vemos acá el pulso yugular tremendo, con tremendas ondas, sobre todo cuando hay insuficiencia cardíaca derecha. Reflujo abdomino yugular, sobrecarga o hepatovehicular, que se hace sobrecarga del volumen, y hay hepatomegalia. Examen físico, usos carotidios, estenosis aórtica. En la estenosis aórtica vamos a hacer usos carotidios elevados, en la cardiomiopatía hipertrófica, encontramos soplos, ¿no? Y hay que ver sus exámenes si hay arteriosclerosis. Disminución de pulsos periféricos también cuando hay cuadro de arteriosclerosis. Vamos a encontrar, cuando hay arteriosclerosis, el paciente vamos a encontrar estenosis aórtica, ¿no? O puede haber un pulso alternante, ya dijimos lo que es un pulso alternante, que implica un bajo gasto cardíaco y una disminución severa del ventrículo izquierdo. ¿Qué encontramos aparte en la perfusión periférica? Si hay un gasto cardíaco bajo, encontramos en las piernas. Las piernas están frías porque no llega la circulación. Desde el primer día les decía que por el medio del sistema de feedback, lo que pide el organismo, la primera
alimentación de sangre es al cerebro y riñones, el resto no lo interesa. Entonces, hay frialdad en miembros inferiores, esta es característica de la insuficiencia cardíaca, porque va a haber, no hay buena indicación, vasoconstricción, puede haber incluso cianosis leve, porque hay un gasto cardíaco bajo y una resistencia vascular sistémico periférica elevada. ¿Cuáles son los signos de edema? Y hay edema, va a haber, cuando no hay incurgitación yugular, ¿qué pasa? Insuficiencia venosa crónica, trombosis venosa, hiperureminemia o hepatopatía. Asitis desproporcionada de edema en miembros inferiores, cuando hay cardiopatía restrictiva, obstructiva o insuficiencia respiratoria severa. Una pregunta, ahí decía que presentaba dos cianosis, y ese tipo de cianosis, ¿qué tipo se le llama? Es de tipo celular. No puede haber solo referencia. Si estamos en la segunda clase, ¿cuándo es solo referencia? Hay que practicar el pulso. Acá estamos hablando del sistema. Palpación y percusión del tórax. ¿Qué encontramos en el tórax? Latido apexiano, latido del ápex, de la punta. ¿Por qué? Porque va a haber crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Crecimiento. Ahí dice cardíaco, pero es crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a haber un latido sostenido con 4 ruidos que sugiere. Esto no lo van a poder diferenciar en 4 ruidos del ventrículo, pero esto sugiere que entonces del ventrículo izquierdo. Lo que sí pueden palpar, ya les digo, línea medio clavicular, quinto sexto espacio o línea axilar anterior, ¿no? Latido parasternal bajo cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando nosotros en el examen encontramos crecimiento del ventrículo derecho, cuando ponemos la mano, como dice ahí, ¿no? Parasternal bajo. Ponen la mano acá y sienten el cuerpo. Crecimiento del ventrículo derecho. Ruido de cierre pulmonar palpable y hipertensión pulmonar. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y severas ponen la mano acá y van a sentir igual. No el tril, que el tril lo escuchamos siempre cuando hay cardiopatía valvular mitral. No es un latido, ¿no? Y el latido apexiano de otra vez de punta cuando hay dilatación ventricular izquierda y falta conjuntar, ¿no? Tercer ruido cuando hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo también. O sea, todo lo que tienen que ver ahí es con el ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, y el ventrículo izquierdo con la insuficiencia cardíaca izquierda. En la puntuación, soplos cardíacos, de acuerdo al lugar del daño. Puede haber estenosis, insuficiencia aórtica, estenosis, insuficiencia mitral. De acuerdo al daño que ustedes encuentren, de acuerdo a lo que se ha hecho en la clase, puede haber los soplos. Y en los campos pulmonares, derrame pulmonar, crepitantes, sibilantes, ¿no? Y el ritmo de galope, que también lo dijimos antes, ¿no? Entonces en la auscultación clásica. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Bien, va tomando una silla para poder respirar sentado, la consciente que se ahoga, ¿no? Y entonces una insuficiencia cardíaca derecha, todo el verso, no está más tranquila, pero está todo enfatizada con la silla. Esas son las dos diferencias importantes que hay en los pacientes. Esta es la clase funcional que les hice en la primera clase, la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, ¿no? Ellos se reunieron y esto persiste en todas nuestras historias clínicas, ¿no? Ni a uno, actividad física normal, ¿no? Que yo con actividad física va a tener fatiga, palpitación, no va a tener, no provoca síntomas. Clase 2. Actividad psíquica con algunos síntomas. Clase 3, actividad física, poca actividad física y con sintomatología. Me va a dar fatiga, me va a dar palpitación. Y la clase 4 me da todos los síntomas. El reposo. Yo estoy sentado, alzo la mano para comer y quiero peinarme y me canso. Pues estos pacientes con clase funcional 4 no se deben movilizar. Ustedes le autorizan a la enfermera
mira, este paciente no se mueve, a veces si quiere el baño lo llevan en silla de ruedas, si no, le alcanzan los servicios a su cama. Porque este paciente va al baño y no le toca. Y los que están acostumbrados a poner la historia, paciente no grave, a las 8 de la mañana en su historia le pusieron paciente no grave, a las 10 están haciendo el certificado de ejecución. Estos son la clase 4. ¿No? Parece sumador que sucede todos los días. ¿Cuál es la mortalidad según el estudio de Franny? 62% de hombres a los 5 años de diagnóstico, 42% de mujeres a los 5 años de diagnóstico, mayores los hombres, 75% después de los 9 años del inicio clínico, 75% de mortalidad. Miren lo grave que es. O sea, la gente no llega a los 10 años. La mortalidad es altísima en insuficiencia cardíaca, según Franny, y hay que creerlo. Framingham ha hecho un estudio en miles de pacientes, ¿no? Cosa que nosotros no lo hacemos. Muerte súbita, 25% de hombres que tienen insuficiencia cardíaca mueren de forma súbita. Las mujeres son premiadas, solo el 13% están protegidas. El pronóstico, por supuesto, que los de la clase 4 miren, es altísimo, clase funcional 4 es altísimo, el pronóstico es malazo. Y el diagnóstico diferencial, hay que diferenciar insuficiencia cardíaca con una enfermedad de tipo obstructivo pulmonar o parenquimosa pulmonar. Hay que diferenciar una enfermedad de trombosis pulmonar que nos puede confundir. Hay que diferenciar con el colo pulmonar, pero esto es historia clínica, ¿no? Hay que diferenciar con una hipertensión pulmonar primaria y secundaria. No se olviden que hay, les hablaba el otro día de hipertensiones pulmonares primarias que son heredofamiliares. Si yo sufro de hipertensión pulmonar primaria, no llego a los 40 años, mi hermano igual no llega a los 40 años, de repente nunca tuve problemas, pero en el último año que se me aparece el galopante y me mata. Eso es un cuadro de hipertensión pulmonar primaria, que son de tipo congénito, y la secundaria es diferente, adquirida por enfermedades cardíacas o pulmonares. El asma inducida en el ejercicio, también hay que tener en cuenta, la anemia severa, una anemia puede confundir con insuficiencia, estenosis mitral, enfermedades neuromusculares, pericarditis constrictivas, pueden simular insuficiencias cardíacas crónicas, metabólicas como la acidosis, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, no se olviden que hay enfermedades que nos dan estos cuadros diferenciales también, como el síndrome nefrótico descompensado, la acidosis produce también ascitis, ¿no? Insuficiencias venosas, insuficiencias vasculares. Su pregunta que es la insuficiencia venosa no tiene nada que ver, ¿no? Insuficiencias vasculares combinadas, los linfedemas, que es otro cantar, es un problema del sistema linfático, ¿no? ¿Qué tenemos en el laboratorio que investigar? Un hemograma, un examen de orina para ver lo que es las causas, cómo está el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, para ver si le damos el magnesol, decíamos el otro día, ¿no? Nitrógeno, cómo está el nitrógeno 20, cómo está la creatinina, cómo está la glicemia de un paciente diabético descompensado, ¿no? Cómo está la función hepática, es un paciente que tiene un problema totalmente gástrico, ¿no? Y el TSH, que es importante en las damas también, No me la tiré, se cayó. los exámenes de gabinete, pues el electrocardiograma, la radiografía toda no lo usan más. El ecocardiograma bidimensional de Doppler, que ha de saber el eco cómo funciona. Si el paciente es coronario, hacer una arteriografía coronaria, ¿no? Para no sospecha de angina. Pueden ser los estudios también como alternativa a los estudios de imágenes como también un estudio de perfusión miocárdica, que es de tipo con máquinas especiales portales, ¿no? Eso ya son máquinas especiales que van a detectar la presencia de tal actividad coronaria. El mensaje del área del sueño, el mensaje del motor. Entonces, pruebas diagnósticas de enfermedades reumatológicas como la amiloidosis que tenemos, hay que medir el efecto natriurético.